Esta es la manera más fácil para que tú aprendas lo que es la estructura del mercado. Muchas personas fracasan porque se complican en su aprendizaje. En vez de estar estudiando qué es Smart Money, en vez de estar leyendo las estrategias, los patrones, la liquidez, el order block y todas esas cosas que hay allá afuera, concéntrate en lo fundamental. Y hoy veremos lo que es la estructura del mercado. La estructura del mercado es la manera en la que tú vas a saber hacia dónde vas en todo momento. Solo existen dos tipos de estructura. Esta formación que es bajista y esta formación que es alcista. Lo único que tú tienes que hacer es buscar este tipo de formación de velas en la gráfica y vas a saber hacia dónde tú vas a ir, hacia arriba o hacia abajo. Y lo único que tienes que entender es que el precio se mueve entre soportes y resistencias. Y al moverse en dichos soportes y en dichas resistencias, crea lo que es la estructura de mercado. Y así tú vas a saber en todo momento en dónde estás. Ahora estamos en el programa de trading. Como tú puedes ver, acá hay un montón de líneas que no tienen sentido hacia dónde se mueve. Y lo que tú tienes que hacer es traducir con la herramienta que te acabo de dar, que es la estructura de mercado. La estructura de mercado es buscar la formación que te acabo de enseñar hace unos minutos, que es este tipo. Ahora mismo hay una estructura hacia la baja. Quiere decir hacia la baja que el equipo rojo, las velas de color rojo dominan. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo único que tú tienes que pensar es en ventas. Como tú puedes ver acá, hay estructura hacia la baja. ¿Ok? Eso es lo único que tú tienes que hacer para empezar a identificar qué es lo que estás haciendo. Ahora mismo el precio está hacia la baja. Y todo lo que tú miras es una estructura hacia la baja. En este momento acá no hay una estructura hacia arriba. No hay. Aún estamos en una estructura en la baja. Todo lo que apunta a la vista es hacia abajo. ¿Cómo se forma la estructura del mercado? Se forma por impulsos y retrocesos. ¿Qué quiere decir impulsos y retrocesos? Te voy a dar un ejemplo. Tú miras este tipo de formación hacia arriba y hacia abajo. Imaginémonos que tenemos un autito en cada punta. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con un autito? Uno de esos autitos, seguramente has jugado de niño, es autitos de fricción que cuando tú lo agarras y lo jalas hacia atrás, carga. Y cuando tú lo sueltas, sale disparado hacia adelante. Esa misma acción hace el precio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hace el precio es mover. Se mueve. ¿Ok? Si aquí está el autito, queremos que vaya hacia arriba, lo vamos a jalar hacia atrás. En este sentido, lo jalamos. Fin. ¿Y qué pasa en el sentido? Cuando lo soltamos, sale disparado. Lo mismo hacia la baja. Agarramos el autito, lo jalamos hacia atrás y sale disparado hacia abajo. Pierde fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos el retroceso. Le damos fricción hacia atrás, retroceso, lo soltamos y sale el impulso hacia abajo. En este sentido se forma la estructura de mercado. Por eso se le dice retrocesos, impulsos. El impulso es cuando ya tomó la fuerza para salir. Y el retroceso es donde carga esa fuerza para soltar el autito hacia adelante o hacia atrás. Impulso y retroceso. Ahora esto vamos a verlo en la gráfica. Muy bien, ahora estamos en la gráfica. Vamos a ver la estructura. Impulso, retroceso, impulso. No supera ese de acá. Toma más retroceso y suelta, impulso. ¿Cómo sé cuál es impulso y cuál es retroceso? Como tú puedes ver acá hay una estructura hacia la baja. Es decir que tú a simple vista miras va en caída. ¿Ok? Entonces los impulsos son más grandes que los retrocesos. Son más largos. Los retrocesos son cortos, los impulsos más grandes. Otra vez, retroceso, impulso, todo en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Acá estamos en el volátil
60 en H1. Aquí está impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Mira, en esta situación todo está yendo hacia la baja, es una estructura bajista. Ok, entonces cuando tú mires de esta manera, la estructura se forma así. Y lo único que tú tienes que hacer es a favor de la estructura. ¿Por qué? Porque todo está formándose hacia abajo. Y lo único que tú tienes que pensar, si miras que hay toda la gráfica apunta hacia abajo, tú lo único que tienes que pensar es en ventas. Y ventas significa rojos. Así que una vez que llegue otra vez para que siga bajando, tienen que hacer su retroceso del autito. Hay que jalar la fricción hacia atrás y soltamos y impulso. Va hacia abajo. ¿Cómo podemos saber si estamos en la estructura correcta o si va a formar una estructura alcista o bajista? Bien, para eso tenemos que validar una estructura. ¿Cómo validamos una estructura? Bien, vamos a validar por 3 toques. ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer retroceso el impulso supere la anterior, es decir, hasta aquí llegó tu límite y el autito superó. Ahí te forma el primer punto. Cuando retroceda es el segundo punto y va a soltar su impulso. Una vez que supere eso, nos marcamos esta trayectoria, esta línea hacia abajo. Cuando vuelva otra vez a hacer su tercer toque, el tercer retroceso, es lo que va a validar cuando el impulso supere la anterior zona. ¿Por qué le digo zona? Porque en esta área de aquí es hasta donde llegó el autito. Hasta esta área, hasta esta área. ¿Y cómo vamos a validar la estructura? Cuando supere la anterior zona. Siempre los impulsos son más grandes que los retrocesos. En este caso, los impulsos son más grandes hacia abajo. Entonces, ¿cómo tú puedes meter una operación? En el tercer toque, tú metes la operativa hacia la venta. Es una manera fácil de validar la estructura y aparte tomar una operación sabiendo hacia dónde vas a ir. Ahora mismo, acá yo he visto que validó una estructura. Okay, miren, punto 1, segundo retroceso, punto 2. Ahora, en el tercer retroceso, valida lo que es la estructura. Punto 1, que es este de acá. Punto 2, que es este de acá. Y el tercer punto, acá. Este tercer punto es lo que validó la entrada. Esta fue la entrada y nos dio todo esto. Quizá 1, retroceso, impulso, quebró la anterior zona. ¿Cómo quebró? De esta manera. Quebró. Retroceso. Volvió a quebrar el impulso. 1, 2, 3. Ahí se valida una estructura. Aquí hay el 1. Aquí está el 2. Ahora en el tercer toque se forma esto. En el tercero, aquí está. Tercer impulso. Y por eso el precio está cayendo. Posiblemente va a caer hasta esta zona de acá. Para que siga cayendo, ¿qué tiene que hacer? Su retroceso, impulso. Retroceso, impulso. De esa manera tú puedes validar y a la vez tomar entradas a favor de la estructura. ¿Viste que no es tan complejo el trading? Lo único que tienes que saber es el 1, 2, 3 para saber si vas hacia arriba o hacia abajo. Y cuando tú sepas en dónde estás, sabrás hacia dónde vas. Y así tú vas a saber identificar una estructura alcista o una estructura bajista. Pon en práctica todo lo que acabas de ver. Adicional a esto, en el siguiente video te voy a enseñar lo que es soportes y resistencias y cómo el mercado se mueve en estas zonas para crear la acción del precio. Ahora ya sabes que esto es trading. Nos vemos en la siguiente clase.